El deseo de una araña por incrustar su veneno. Capítulo 9. ¿Has soñado con estar en mitad de un caos, sin comprender realmente por qué se trata ese caos de algo? Quizás has sentido la sensación de estar fuera de lugar, de estar en medio de algo. En el mundo de los sueños, al que todos podemos ir al soñar, no existe una paz o una quietud. Existe la incongruencia constante. Todo aquello que tú imaginas, alguien, un segundo después, ha imaginado lo opuesto. Ha soñado algo distinto. Y así, el mundo vuelve a buscar una forma. Y la encuentra. Pero en ese momento, alguien más soñó con otro mundo. Ese mundo es totalmente distinto al tuyo. Y aún así, a diferencia de lo que muchos imaginan, eso funciona. Simplemente los seres que vienen de los sueños viven de que la maquinaria se mueva, esté activa constantemente. Es como un renacer en cada instante y cada segundo una renovación de todo aquello que tiene vida. En quizá un sentido distinto que cualquiera conoce esa palabra, vida. Y si funciona algo tan bien, ¿por qué existirán las guerras? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la avaricia. La avaricia de más poder también es un sueño que algunos anhelan, porque no todos tienen el corazón más puro, y algunos los enseñan a soñar con el justificar que la maldad que les rodea es bueno y es normal, y ante el caos de la congruencia comienzan los desfases. Sueños, sí, pero sueños distintos a los que soñaba antes. Interferencia, publicidades subliminales que nacieron de un mal sueño, sensaciones de haber vivido la muerte y renacido. Los seres de los sueños lo notaron y quisieron pelear para volver a la normalidad para ellos. Quisieron acabar con los sueños malos, pero la guerra solo provocó más guerras. Se crearon seres capaces de todo, más poder, más voluntad, y luego se crearon armas, todo en los sueños. Estas armas que se creaban, pues eran unas armas específicas para pelear estas guerras. Los comesueños. Los comesueños son seres que pueden destruir a otro ser del mundo de los sueños desde la raíz, como si nunca hubiera existido. Eliminan el recuerdo de que este y de todo aquel que haya cruzado por sus sueños. Y pierdes todo lo que aquel ser te impulsó, decía Elías, ya más tranquilo al subir al auto. Cuando la puerta que nos separa se abrió, muchas cosas escaparon, entre ellas ese ser hecho para esta tonta guerra. No es malo, debes entenderlo. Fue creado para matar los sueños y acabar con todo eso. Pero ahora está aquí, en tu mundo, y no quiere morir de hambre. Así que está buscando soñadores. Y se los come. No exactamente. Es parte que no comprendo. Él solo debería absorber los recuerdos de su mente. No comprendo qué es lo que nos dice por qué no hay un cuerpo. No hay un cuerpo interrumpido por el shock. Las personas sin sueños no mueren. Muchas se conforman y no necesitan un comesueños para eso. Entonces algo más está pasando, ¿verdad? Este es tu campo, me decía Elías. La misión está a tu cargo. Yo soy el mecánico. Hizo una pequeña pausa y observó el carro viejo en el que se encontraba. Hablando de eso, déjame arreglar esto. Y colocó su mano, que a la vista, desde cerca, pudo notarse que era algo robotizado. La mano perdía su forma y se expandía en el cristal, con líneas y puertos de los cuales tocaban el vidrio del auto. Y se expandieron. El carro comenzó a cambiar. ¿Qué está pasando? Perdía los controles del auto, los cuales se convertían en un volante más moderno. De igual forma, las palancas de velocidades, los asientos, las dimensiones del auto y las ruedas. Todo se veía distinto, más oscuro, más ovalado. Podría decirse que era moderno, tenía mucha más tecnología. Espero no hayas olvidado cómo volar, me decía Elías. Es hora de que tengamos una mejor perspectiva de la ciudad, ¿no crees? Y de la palanca de velocidades aparecía un botón rojo, y Elías lo presionaba. ¿Qué haces? ¿Volar? Decía yo. El auto avanzaba tan rápido.
al punto que ya no se encontraba en el suelo, y efectivamente, el impulso grande que tenía elevándose no tenía aire, no sabía qué pasaría, pero desde hace mucho tiempo venía sintiendo una consigna constante en mi mente. Pensaba que en cualquier momento iba a morir. Si no, era por este ser misterioso, ahora podría ser por el mismo Elías, el cual, como no recordaba cómo volar, pues no sabía yo qué hacer. Fue ahí cuando comprendí algo. Yo ya sabía volar. Lo había hecho antes miles de veces en sueños y aventuras, miles de ocasiones, y no necesitaba más que sentirlo. ¿A dónde quería ir? Y el carro lo haría. ¿Qué vuelta iba a dar? Y el carro lo haría. Subir más, volar más. Hubo un grito de euforia que se perdía en el horizonte. Siempre he sabido volar. Parte 10. Te encuentras caminando, en esta ocasión por esta calle, que siempre conociste, pero al mirar con más cautela notaste algo diferente. ¿Eran los edificios? Los cuales no estaban orientados como deberían. ¿O el color de la banqueta? Podría no ser tan gris como normalmente suelen ser las calles. Podría caer en un tono rosado o amarillento. Pero, ¿sabías que ese no era su color? Podría ser el color de las nubes que mirabas de reojo, de fondo. Ni siquiera las notabas, pero muchas veces podías cambiar su color. Podrías verlas azules, verdes o incluso rojas. Y es cuando te dabas cuenta de que la calle es más larga de lo normal y está vacía. O bueno, se siente vacía, pero comienzas a rodearla. Y te comienzan a rodear perros. Y no perros pequeños. Como aquellos que te causan ternura, no, no. Perros que podrían asustar hasta el más amante de los animales. Porque estos no son perros por completo. Y comienzan a salir de las esquinas. Y comienzan a rodearte. Y tienes el mal recuerdo de que alguna vez leíste que si los perros se encuentran en jauría, pueden comer carne, incluso humana. Así que tienes miedo. Y sí que decides doblar a la siguiente calle, en donde hay más perros que aparecen. Y decides mirar de reojo para darte cuenta que se han ido agregando y que se han ido agregando. Y se están siguiéndote. Todas esas bestias. Y parece una ola grande de bestias detrás de ti. Oscura, negra, pero con ojos brillosos y rojizos y colmillos largos jadeantes. Desvías hacia un camino que recuerdas más natural, más habitual. Hay pastos, árboles, jardines. Y sin embargo estás más asustado, pues ahora todas estas criaturas están en llamas. Hay fuego, mucho fuego en estos perros. Es el tipo de animales que puedan ser, pero ya no son perros. Están incendiándose. Pero ellos no parecen estar sufriendo. Lo más lógico es seguir tu camino. No pasa nada. Probablemente estás en un sueño. Sí, probablemente despertarás y la sensación de que este calor es solamente algo que estás sintiendo en el estómago. Lo sabes y solo esperas. Esperas a que uno de estos perros se abalance sobre ti o que tus párpados se abran. ¡Despierta! ¡Despierta! Te gritas. Pero no. No, no, no. Esto no era un sueño. No. No era una pesadilla. Esto era real. Desde lo más alto de la ciudad, desde un auto volador, ese investigador y a su compañero, Elías, veían como una jauría de bestias, en llamas, acababan con una persona y no podían hacer nada. El investigador se encontraba paralizado por esta escena. No solo Elías, no solo el comesueños. Todas las pesadillas que alguna vez has tenido podrían reflejarse si no te dabas cuenta. Si te encontrabas agotado o adormilado, si soñabas despierto, podían hacerse realidad. Porque la barrera ya no estaba. Aquellos amigos que estaban en ese auto volador no podían explicar qué sucedía. Pero alguien podría. Parte 11. En mitad de la madrugada, un niño escucha los susurros del viento, distintos a las simples ventiscas que pasan por la ventana, o al sonido que alguien haría de estar
verdaderamente susurrando, cerca de donde él duerme. Aquel niño hace un esfuerzo para no abrir los ojos por nada del mundo, pues tiene miedo. Miedo a que aquello que le produce ese sonido, ese escalofrío en su cuerpo, la sensación de que la habitación dejó de estar en una zona donde hacía calor y ahora parecía que la temperatura disminuía. No lo sabrás, no lo sabrás, no lo sabrás, se decía. Sin embargo, es un niño curioso, curioso por naturaleza. La misma voz que le decía que no abriera los ojos, en un eco resonaba al final. No pasa nada. No hay nada. Ábrelos. Y al final se dio, ante esa segunda voz, la voz interna, solo para arrepentirse el resto de su vida. No estaba en su habitación. Estaba en una cueva. Una que tenía una fogata lo suficientemente grande para mostrar lo que le rodeaba. Eran seres similares a estos perros. Pero cruzando hacia la línea había, había una especie de aura de que no eran perros. Eran más como unos lobos grandes, delgados, como si estuvieran en los huesos, pero con bastante pelaje, enormes y de ojos amarillentos. No lo veían, pero comenzaba a tener miedo, y su corazón comenzaba a acelerarse. Entre las sombras de la fogata se podría ver un bulto que uno de ellos emanaba, y surgió un aspecto antropomórfico de estos lobos. Tenía un cuerpo más humanizado y un hocico tan grande que de abrir la boca, la mandíbula podría llegarle a la cintura. Era como si un cocodrilo y un lobo y un humano estuvieran mezclados. La boca de éste se apreciaba claramente en la sombra, donde aquellos filosos colmillos eran muy evidentes, claros, y algo que a cualquier adulto, por compararlo con aquel niño de 10 años en la oscuridad de su habitación, cualquier adulto habría admitido que esto también le asustaba. Quiso moverse. Sin embargo, el mayor miedo le dio el poder ver cómo su almohada era en realidad la melena de un león, mucho más grande de lo que un león es. Se encontraba en mitad de una cueva rodeado de estas bestias, y la última bestia que había observado era un león. Le asustaba mucho ir al zoológico, donde tenían esa zona de animales disecados. Era lo más cercano que podría decirse que estaba a las criaturas de la selva, del tamaño grande de lo que suelen ser, pues en un mundo común. No tenía opción. Él quería gritar y moverse, pero más que nada quería llorar, pues hiciera lo que hiciera tenía miedo. Y fue ahí cuando despertó y miró su habitación y la lámpara de mesa prendida. Decidió apagarla y volvió a dormir. En esta ocasión no hubo algún sueño o pesadilla, pero el volver a despertar, poco antes del amanecer, el primer gran misterio que le provocaría tal sueño. Pues la lámpara de mesa seguía prendida, como si nunca la hubiera apagado. Y él nunca olvidó a aquel monstruo que salía de las sombras, que abría su gran boca y que jadeaba entre los susurros su nombre. Se convirtió en un investigador al crecer. Nuestro protagonista, el investigador, no había olvidado la forma de la silueta de ese ser y lo que causaba en las sombras. Aún con los años para él, fue fácil reconocerle entre los seres que ahora se encontraban, generando este caos fuera de donde era el mundo de los sueños. Aquel joven volvió a la oscura habitación. Ya no era más un investigador. Era un niño asustado, mirando a aquel que fue la causa de su primera pesadilla a los ojos. Parte 12. Aquel ser comenzó a reír al ver a su soñador asustado. Con solo mirar su miedo, recordó ese momento. Y rió desenfrenado, sin pena. Rió mientras las bestias que él guiaba terminaban dejando
a una simple mancha roja en el piso. Se comieron incluso los huesos. Y entre su risa se podía escuchar que ese no era el único lugar en la ciudad que ocurrían cosas. Si alguien hubiera tenido un poco de calma en su mente, habría podido dar una vista alrededor de todo y ver cómo sonaban los carros acelerados y otros tantos que chocaban, las ambulancias, las patrullas, bomberos, los gritos de personas que experimentaban a carne propia los miedos que mucho tiempo creyeron haber dejado debajo de la almohada. El terror que le causaba al investigador recordar todo y el shock que él pudiera estar experimentando provocaría nuevamente el caer de sus lágrimas. Pero en esta ocasión no le invadía el júbilo, sino la negación. Mas no había una forma de decirse no es real, pues al igual que su amigo, este lo era. Este monstruo que mucho tiempo le provocó miedo en la oscuridad y a muchas de las sombras de la misma. Sombras que rodeaban en el campo lleno de fuego, bestias que rodeaban las llamas causando un hueco en la luz y quedando encerrados. Un hombre mayor asustado y un joven. Elías trató de luchar. Usó su mano robótica. Podía estirarla como si estuviera un resorte y con esta golpeaba algunas sombras, pero debía cuidar de igual forma a su amigo, tendido en el piso, paralizado ante los recuerdos que ahora venían a su mente. Eran muchas sombras. Poco a poco los alcanzaron y no pudieron moverse. Elías podía sentir las mordidas en su cuerpo, pero no eran para comérselos. Solo detuvieron a Elías. No atacaban a aquel hombre rendido. ¿Pero por qué? Esperé mucho tiempo por volver a verte, y me siento muy decepcionado, decía aquel monstruo que dirigía las sombras. No hay nada nuevo en ti. Aún eres el mismo niño asustado, y ahora solo estás en decadencia. Antes tenías más chispa en tu mirada. Perdí el tiempo esperando encontrarte, y eso me pone molesto, decía, mientras rodeaba y observaba a cada uno de ellos. ¿Qué quieres de nosotros?, decía Elías, forcejeando con las sombras. De ti nada, le respondía apenas girando su cabeza mientras tomaba el rostro del investigador. Pero de él es el último eslabón que necesito. Yo nací de su mente. Yo crecí en su oscuridad y fui alimentado por todas aquellas inseguridades y presiones de su infancia. No tengo otro objetivo más que causar terror y vivir en las sombras. Hasta que él me olvidó y dejó de soñar, y estuve enterrado y encerrado en esa prisión por años. Al igual que tú, estuve estancado sin saber por qué alguna vez existí, y de pronto fui liberado. Cargó al investigador del cuello, al punto que lo puso de pie. ¡Déjalo!, gritaba Elías. ¡No lo lastimes! ¿Lastimarlo? ¡Me confundes! Mis bestias acabaron con aquel hombre porque estaban hambrientas de tanto tiempo que no les alimenté. Sin embargo, han quedado saciadas y no necesitarán probar carne. Tú, al igual que yo, no posees una vida completa. Estamos hechos de la misma materia. Pero él es real. Él existe. Yo no podría lastimarlo. Él es mi creador. Elías pudo notar que ninguna sombra se había acercado a su amigo, y se le hizo muy raro, porque después de eso comenzaba a ver cómo ese lobo sollozaba. «Necesito que reacciones, niño asustado», y soltó un golpe de su mano tan potente al investigador, pero fue como una cachetada. Entonces el investigador dejó de llorar, pero aún así se escuchaba un llanto. El gran lobo decía: «¿Quién soy?», y comenzaba a perder el control, y el porte que tanto tenía comenzaba a soltar más y más las lágrimas. «¿Cuál es mi nombre?», gritó, lloró y aulló. Las sombras se dispersaron y se fueron apagando. Había anochecido. Parte 13.
¿Por qué ocurren las pesadillas? Dentro del mundo de los sueños, cuando dormimos, todo aquello que vivimos para nuestra mente es real, de algún modo. El subconsciente busca ponernos en situaciones, en grandes hubieras, donde la mayor parte del tiempo la mente no considera como algo que no sucede, sino que está pasando en ese momento. Pero para poder soñar, hay una mezcla de factores que rodean todo lo que una persona vive, o bueno, lo que ha vivido, incluso todo lo que una persona vivirá. Pero, siendo así el caso, ¿por qué las pesadillas no pueden prevenirse? ¿Por qué no existe una fórmula para predecir de qué tratará el sueño esta noche, o la siguiente, o la siguiente? Los pensamientos en un adolescente cuyos sueños dejaban de ser amables y cada noche se convertían en constante martillar de sensaciones, se hacía cada vez más y más amplio, incluso sin comprender lo que pasaba. Lo he hecho todo. Limpias, estudios, he buscado aquí y allá y nada. No explico la razón de esto. Decía un estudiante de preparatoria que para conciliar el sueño esperaba a que su mente estuviera lo suficientemente cansada. Le abordaba las lecturas escolares insípidas que no desataran la imaginación, sin televisión, sin cuadros en su habitación, pero de cualquier forma, con los sueños más curiosos y a la vez más pesados. Es la araña. La veo una y otra vez. Se acerca a mí y ahora me encuentro en la altura de mi propia piel. Y puedo ver cómo sus colmillos son enormes. Y puedo ver cómo excreta un líquido. Yo sé que es veneno. Y se encuentra esperando el momento de morder directo a mi vena. Pero no lo hace. El sueño se torna desesperante. ¡Hazlo de una maldita vez! Grita en el sillón del psicólogo, al que asiste. Tras un momento de silencio continúa. Pero no lo hace. Y yo me quedo ahogado en la rabia, en el estrés, en el miedo de ser tan diminuto, de que no termine y el veneno no me mate. La infancia se pierde, y un día escuchas las voces de los que tanto hacían menos tu problema. Un día te olvidas de soñar, y te niegas rotundamente a todo lo que suceda en tu mente. Y parece que has perdido tu alma. Solo haces lo que te toca hacer. Te vuelves una persona común, responsable, pero también poco entrañable. No sueñas ni con enamorarte de tu compañera de prácticas, la más bonita mujer que alguna vez viste. Es imposible describirla, pues te faltan las palabras que tu corazón y tu mente conecten. Y te rindes al segundo de mirarla, pues sabes que no hay nada de ti que ella pueda mirar de vuelta. Y desistes, y te niegas a soñarla, porque temes que ese sueño se vuelva una pesadilla, y que la pesadilla se vuelva realidad. No lo sé, dijo el investigador. No sé tu nombre, lobo estúpido. Le decía, mientras el otro desiste y se tira al piso. Solo sé que por tu culpa tuve miedo tantos años. Y ahora estoy más que harto. ¿Me escuchaste? Pensó en aquel niño asustado. Pensó en todo el miedo que le causó y todo lo que vino después. Odio. Pensó en el odio. Odió mucho a ese ser. Y su mano se convirtió en un puño. Y estaba a punto de golpearlo. Tomó aire. Tomó vuelo. Pero su mano fue detenida por su amigo, Elías. No necesitó decir nada más que una mirada de tristeza y compasión. Aquel hombre reacciona al ver cómo un ser que ya no le asustaba se encontraba ahí, tendido, llorando en el piso. Ahora parecía un cachorro y sonaba como un perro cuando está llorando. El puño de su palma se abría y con esta mano abierta acariciaba a esa criatura y sentía el calor que emanaba su pelaje y calmaba su llanto. Cuando era pequeño, encontrarme contigo se había vuelto mi más grande miedo. Pero jamás supe cómo llamarte más allá de eso. Lo siento. No tengo un nombre para ti. El más grande miedo, decía el lobo, desde el suelo, resonando esas palabras en su mente. El más grande miedo, eso es. Y brincó de emoción, y aullaba
Aullaba de alegría. Siempre estuvo presente. Mi nombre es Maximus. Maximus Timere. Y continuaba con su júbilo, aullando a la noche. No entiendo, decía el hombre que hace unos minutos acariciaba su pelaje. ¿A qué se refiere? Es latín. Significa el más grande miedo.